Históricas Juan Manuel de Rosas. Es un gran gusto presentar hoy este libro Historias de la Pampa de nuestro querido amigo el ingeniero Leonardo Castagnino. Leonardo Castagnino, yo creo que cuando hay que presentar un libro hay que hablar también sobre el autor. ¿Quién es Leonardo Castagnino? Leonardo es ingeniero civil, nacido en la provincia de La Pampa, por eso nos va a hablar hoy de las historias de su provincia. Pero nosotros lo conocíamos fundamentalmente como un estudioso de la historia argentina. Realmente es curioso que un ingeniero civil se dedique al estudio de la historia. Generalmente es un tema para los profesores de historia, para los que han seguido una carrera, para abogados, en fin. Pero es raro que un ingeniero se dedique a los temas históricos. Yo creo que debe ser uno de los pocos. Incluso hay militares, historiadores, pero realmente ingenieros yo creo que debe ser el caso único, por lo menos de los que yo conozco. Y es un gran historiador que se ha expresado en numerosos libros, pero además en difundir nuestra historia en programas de radio, de televisión, en periódicos. Es un hombre realmente extraordinario por esa militancia de historiador. Me contaba de que acaba de venir de Paraguay y que allí precisamente lo empezaron a buscar de distintos medios, y en fin, en otro país y en otro lugar y en otra historia, realmente su palabra fue muy requerida y es muy interesante cómo, digamos, este historiador argentino es aceptado y conocido. E incluso también en la República del Uruguay, en fin, es una personalidad muy destacada, porque él además es el fundador de ese famoso sitio que tenemos en internet, la Gaceta Federal, www.lagaceta.com.ar. Realmente es extraordinaria esa obra que viene haciendo desde hace años el ingeniero Castagnino, con una profundidad, con un detalle, con una... en fin, realmente yo siempre lo he felicitado a Castagnino porque es un trabajo extraordinario que él realiza a través de ese método del moderno que es los sistemas de comunicación vía internet. Y además él ha escrito 3 libros muy importantes de historia: Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades; la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata; y Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, que son obras documentadas donde analiza los distintos autores, opiniones, es decir, los distintos pensamientos, y nos da todas las posibilidades para analizar estos temas. De modo que yo a Castagnino lo conocía como ese gran historiador que es. Después nos sorprendió cuando escribe el otro libro, ¿Quién inventó el dulce de leche? Entonces ya hay una nueva faceta de este personaje y realmente ahora nos vuelve a sorprender una vez más con este libro tan lindo, Historias de la Pampa.
Yo me voy a permitir leer el prólogo, porque es un prólogo muy cortito y sin embargo es una síntesis de este libro. Dice así: la mayoría de los pueblos de campaña tienen historias y personajes de antología que, transmitidas de boca en boca, suelen perdurar por generaciones o perderse definitivamente. Por eso hoy Castañino quiere escribir esto para que no se pierda. En este libro el autor va en rescate de algunas de esas historias, cuentos o anécdotas, protagonizadas por personajes singulares. Cada uno de los que aparece aquí es realmente un personaje y una situación única. Pero al mismo tiempo, así como decían, pinta tu aldea y pintarás el mundo, esto también nos habla de La Pampa, pero esto puede hacernos entender cosas similares en todo el mundo. Realmente es un libro sumamente interesante. De alguna de ellas fue testigo o protagonista el mismo autor, y otras transmitidas por los propios protagonistas, amigos o conocidos. En alguna de ellas se han cambiado nombres o situaciones para preservar la privacidad de los protagonistas, pero están basadas en anécdotas y sucesos reales, por lo que pueden calificarse como semi-verídicas. Muchos recuerdan aún a varios de los personajes que protagonizaron estas historias, y el autor particularmente los recuerda con afecto. Indudablemente que este libro, en La Pampa y en la zona de donde es originario el autor, claro, probablemente conozcan a personajes, en fin, ya son parte un poco de esa leyenda que se va transmitiendo de boca en boca y que ahora está inmortalizada en este libro. Castañino pone como subtítulo de Historias de La Pampa anecdotario, y efectivamente son 12 capítulos donde él comienza con el primero, Historias de mi pueblo, y nos habla de Catriló, en la provincia de La Pampa, en 1950. Empieza hablando de esa época, donde el autor vivía no en el pueblo, sino en una estancia construida por los ingleses y adquirida luego por su abuelo. Era una casa inmensa de 12 habitaciones, salones, comedores, donde vivían cómodamente 20 personas. Es notable cómo de este libro se desprende esas familias grandes, de mucha gente. En rigor eran 2 familias con 4 hijas hijos cada uno y personal de servicio. Pero además, en los veranos o en las vacaciones de invierno, se agregaban otros 16 primos que venían del pueblo, del 9 de julio, de Buenos Aires, de distintos lados, iban allí a esta estancia en La Pampa, cercana a Catriló, de la cual nos habla el ingeniero Castañino. Y luego, en los capítulos posteriores, nos habla de personajes característicos del lugar. El primero, don Pedro Yeti, una especie, como él dice, de mezcla de Martín Fierro, el viejo Vizcacha y Santos Vega, un personaje muy especial que incluso él dice que cuando Luis Landricina hace ese personaje famoso, don Verídico, evidentemente se debe haber inspirado en don Pedro Yeti, porque este paisano de Lonquimay, que era don Pedro, era un jinete, domador, recero,
al cual posteriormente, ya grande, el autor lo conoce, y es un hombre que es muy peculiar y ya está un poco de vuelta de todo esto, de la vida activa, pero realmente es muy interesante sus anécdotas, sus cuentos, este verdadero hombre de campo. Después, también otro personaje es el Tola Cañada, un sobrino de Pedro Getty, algunos años mayor que el autor, que era un albañil, y bueno, y cuenta las anécdotas de este otro personaje. Y finalmente, Juan Sengo, que es un veterinario primo del autor, y que cuenta también todas las andanzas de este otro, ya de su generación. El bisabuelo del autor, José Antonio Ausmendi, era dueño de la estancia La Josefina en Catriló. Era un vasco que vino del caserío de Ataúd, en Guipúzcoa, pero que llegó aquí y enseguida, como tantos vascos, se acriolló, y este inmigrante, este vasco que viene a nuestra, en fin, termina en La Pampa, ¿no es cierto? Comienza como dependiente de almacén, tropillero, bueno, y termina finalmente con esta estancia. Y luego, en los capítulos siguientes, de Puebleros y Paisanos, Los Gurises, Estudiantes, Cosas de Pueblo, Dichos y Hechos, En otros pagos, el autor va refiriendo distintas anécdotas curiosas, distintos personajes, incluso de su familia, que venían de Italia, en fin, todo ese entramado familiar que había allí en La Pampa. Realmente es muy interesante cuando uno lee este libro, porque habla de La Pampa de los años 50, 60, es decir, en tiempos anteriores y de hechos anteriores que ya, claro, era la época en que no existían todavía, qué sé yo, la comunicación se hacía con las propagadoras famosas que había en los pueblos. Nos habla de los distintos autos que había, claro, eran autos que venían se compraban esos autos importados, esos Ford, esas cosas que, claro, la Argentina no producía autos como ahora, en serie, ¿no es cierto? Eso recién empieza en el 58, más o menos, en la época de Frondizi. Antes, tener un auto era toda una historia. Y bueno, y así nos va contando toda una serie de cosas de esos pueblos, de esos lugares. Yo no conozco la provincia de La Pampa, tengo entendido de que es una provincia ganadera fundamentalmente, pero pienso que debe ser un lugar muy interesante, ¿no? Claro, por ahí uno conoce alguna otra provincia más por razones de turismo y no han andado por allí. Pero lo que se sale de este libro es esas raíces, esas cosas tan propias de esa gente y de ese tiempo. Y luego también el autor nos cuenta, ya en épocas más cercanas, cuando realizando trabajos profesionales propios de su profesión, va a distintos lugares, porque además él ha trabajado mucho en el interior, ha ido a hacer obras en el interior de nuestro país, en lugares también
muy especiales. De modo que el libro realmente nos muestra un mundo que probablemente puede ser que ya hoy haya cambiado mucho, pero tal vez no. El mundo del interior, el mundo de las provincias, ese mundo tan especial. Cuando nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y vemos todos estos líos, que los apagones, que los piquetes, que los cortes de luz, hoy mismo ha sido todo un lío, moverse, venir, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Es decir, realmente vivimos en un mundo alienado, es decir, sobre todo la ciudad, es decir, más allá de todos los problemas del mundo moderno y de este mundo que nos toca no solo en la Argentina, sino en el mundo, con todos los problemas que hay, nos damos cuenta que las ciudades, y uno dice, bueno, me gustaría volver a estas épocas de La Pampa, con historias simples, pero profundas. Realmente es un libro que yo recomiendo profundamente y le agradezco acá a Leonardo Castañino que me haya permitido hacer esta breve presentación. Muchas gracias. Así que ahora lo dejo a Castañino para que él nos cuente, es decir, yo le dije, esta es mi versión como lector. Yo hay incluso cosas que podría haberle preguntado, ¿qué? ¿Y esto por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? Yo no le quise preguntar nada porque le dije, yo voy a hacer como lector. Yo agarro el libro, lo leo, lo he leído con mucho interés, he sacado estas observaciones, pero bueno, que él nos cuente ahora un poco cómo fue que él lo vio y por qué lo hizo y que no sabe. Así que yo paso a ser espectador. Bueno,